Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Pérez y le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, Canal 35.1, como parte del ciclo de conferencias denominado La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental que organiza la Secretaría de Cultura del Estado. Se presentó la última charla que llevó por nombre Panorama del Mundo Mexica antes de la llegada de Hernán Cortés, la cual fue disertada por la doctora Clementina Badcock de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Acompáñenme a ver esta charla. La idea de trabajar esta tarde con ustedes es movernos un poco del espacio de comodidad. Si acaso podemos pensar que el proceso que se está iniciando, es decir, el proceso, la conmemoración del inicio de la conquista es un espacio de comodidad. Creo que no lo es. No lo es ni lo fue, ¿no? Pero tenemos varios problemas que tienen que ver con, o mejor dicho, para ser más clara, tenemos varios prejuicios en torno a lo que es el proceso de conquista. Lamentablemente, muchos de los medios de comunicación desde el año pasado están hablando de vamos a festejar, ¿no? Primero, semánticamente es incorrecto, no estamos festejando, estamos conmemorando, que es otro nivel, y que aparte una conmemoración que estamos recién dando inicio. Digamos, un inicio que es complejo porque a nosotros en este 2019 también nos plantea o nos choca, a la gente que trabajamos en este tema nos enfrentamos a repensar lo que es desde lo conceptual, que es una conquista, ¿no? Se ha planteado desde 1960 no solamente hay una conquista militar, sino hay una conquista religiosa. Pero eso hoy ya, desde hace 20 años, 15 años, muchos historiadores no estamos cómodos, no nos sentimos cómodos, ni siquiera cómo se ha relatado una historia que repetidamente, creo que todos hemos pasado en diferentes etapas de nuestra vida por el sistema escolar, donde aparece como el común denominador la conquista, ¿no? O sea, llega Cortés, su hueste, no todo parece como muy mecánico, muy rapidito, entre comillas, entra a Tenochtitlan y pasa lo que pasa, ¿no? Y a veces cuando uno se encuentra y se enfrenta con los libros de textos tenemos grandes problemas. Primero que este relato, que puede aparecer en una cuartilla y media, si bien nos va y el texto es interesante, y aprobado por la Secretaría de Educación Pública, o sea, hacen la síntesis de por lo menos 3 años. Y uno de los problemas, y por eso también la propuesta que me animo a proponerles esta tarde es pensar desde lo castellano, para ser más correcto hablar de lo castellano, porque España en el siglo XVI no existe, ¿no? Es una unificación de reinos. Mi propuesta como mesoamericanista es pensar en Mesoamérica, pensarnos en la diversidad que teníamos y lo que éramos cuando llega esta gente. Sin más preámbulo, si quieren podemos apagar la luz para empezar a ver y entrar en la discusión. Ahí está. Bien, como se suele hacer, lo primero que necesitamos es ubicarnos en el espacio. Uno de los planteos que estoy compartiendo con ustedes o poniendo en el tapete es cómo pensar, ¿sí?, esta mal llamada tercera expedición de Cortés. Para entender la complejidad a la cual estamos o intentándonos acercar, debemos remitirnos a los viajes, desde el cuarto viaje de Cristóbal Colón, ¿sí?, como las expediciones para poder entender ante el mundo que se enfrentaron y que no entendieron. Porque no entendieron, ese es el problema, no entendieron. No entendieron porque siempre tenemos un problema que es cuando pensamos al inicio de la conquista y pensamos a nivel territorial, pensamos esta área denominada Mesoamérica por un investigador alemán en 1949, estoy hablando de Paul Kirchhoff, que es el que denomina esta área como superárea mesoamericana, la pensamos como una unidad. Y si algo no fuimos, ni somos, ni seremos, es una unidad. Es decir, cuando llega esta gente hay diferentes lenguas, hay diferentes formas de hablar y una complejidad política, no solamente de lo que hoy denominamos o conocemos como Ribera Maya o Cozumel, que esa es la primera parada, no a nivel continental, pero la primera parada que no llega aparte Cortés, sino que llega primero Alvarado y después en la segunda nave Cortés. Pero esto sí es un problema que nos enfrenta, es decir, ¿por qué seguimos pensando hoy en el 2019 a la conquista como blancos o negros,
sin las complejidades que ustedes escucharon del lado de los castellanos y no pensar la complejidad del lado de las sociedades mesoamericanas. Por eso traje a colación este mapa para que podamos ver, tan solo acercarnos a ver la complejidad que tenemos, no solamente en variedades de regiones, altitudes, sino también en algo básico, en torno a la figura de Malitzin, doña Marina Malinche, incorrectamente llamada y despreciadamente como Malinche. O sea, la diversidad lingüística. Estamos hablando de sociedades que hablaban necesariamente no una lengua, sino varias lenguas. Que la comunicación para ellos era algo básico como lo es para nosotros, pero a diferencia del resto del continente, el hombre mesoamericano y las sociedades mesoamericanas tuvieron algo que nos hacen únicos y exquisitos. Desde, y vuelvo de nuevo a pensar a nuestro estado, al estado que estábamos aquí, muy cerquita del sitio de la venta, de Tres Zapotes, de San Lorenzo, eso que se ha denominado como cultura olmeca, tenemos desde tiempos muy remotos una intencionalidad del hombre mesoamericano de dejar registro. Hay una intencionalidad de dejar registro. ¿Registro de qué? No solamente de su vivencia, sino de fechas calendáricas. Esas fechas son los registros escriturales. Digamos, hasta 1950 se pensaba y se postulaba desde Europa que Mesoamérica o los antiguos pueblos mesoamericanos no teníamos escritura. Eso es una falacia que a lo largo de las décadas hemos demostrado, porque no solamente hay una intencionalidad de dejar el registro, y hay otras formas de escritura que más que pensar que la europea, hay otras formas de dejar registro. Y en este caso, nuestros registros mesoamericanos son muy, muy antiguos. El más antiguo no lo tenemos en este estado, lo tenemos en el estado de Oaxaca, pero lo que quiero rescatar es la intencionalidad de dejar un registro, los gobernantes, pero también la familia de gobernantes, de relatar sus guerras, de relatar sus hechos. Y en esto aquí tenemos, ya que estoy en una área interesante para pensar, el área maya o el sudeste, ¿sí? Que también es una de las denominaciones que le damos. El hombre maya, vaya a saber qué es esto de hombre maya, ¿no? Porque es una generalización que me parece muy pobre, o el hombre chontal también, ¿no? Hablar ahora que estamos cerca de la Chontalpa, no decir, la Chontalpa, ¿y quién es el hombre chontal? ¿No? Eso también nos tiene que ayudar a pensar. ¿Son todos iguales? ¿Piensan todos iguales? ¿Todos tienen la misma idea de organización? No. Lo que estamos aquí y en esta fecha, que nosotros conocemos como 1519, que es arbitraria, porque tiene que ver con fechas que no tiene que ver con los calendarios mesoamericanos, ¿sí? Es una fecha europea, aparece un gran problema que tiene que ver las tensiones que se estaban llevando a cabo, las tensiones que se plasmaban en torno a una problemática. Tiene que ver con la fuerza que estaba emitiendo desde el altiplano central, específicamente desde la cuenca de México, la denominada incorrectamente Triple Alianza. Correctamente es la Xcantlatoloyan. La Xcantlatoloyan significa más que la Triple Alianza. Está en náhuatl, ¿sí? Significa es el lugar de las tres sedes. ¿Sí? Tres sedes es mucho más que una triple alianza. Fíjense todo lo que tenemos que empezar a desmontar para empezarnos a entender y también romper un poco de esto de la discusión historiográfica en torno a conquista o conquistas. La idea de mostrar este mapa es mostrarnos la diversidad. Una diversidad, vuelvo a decir, lingüística, pero también alimentaria. Y el cambio, el profundo cambio y trauma que va a producir no solamente para nuestras sociedades mesoamericanas la llegada de estos hombres, sino que el mundo no va a ser el mismo, ni para unos ni para otros. No se va a volver a repetir esta experiencia, una experiencia de conocimiento. Pero también para mostrar algunas cuestiones y empezar a desmitificar, debo decir que esta historia que conocemos y que repetimos de manera elocuente, con pasiones, odios o amor, es una historia que fue construida adrede en el siglo XIX. Porque la historia siempre tiene un uso político. La historia, si algo
no es aideológica. La historia y los historiadores somos ideológicos. Construimos pasados para explicar el presente. Y esta gente del siglo XIX, estos historiadores amateurs, que serían amateurs, también construyen una historia en un contexto político particular. Tras resuelto el problema de independencia, lo que van a construir y legitimar es la historia antigua de México para justificar ¿qué? Su presente, es decir, justificar el proceso de independencia. Esto es sumamente interesante. Y es ahí, por primera vez, donde aparece la figura de Moctezuma Xocoyotzin con una carga negativa. En las crónicas ni en las cartas de Cortés nunca aparece con una carga negativa la figura de Moctezuma, jamás, jamás. Es en el siglo XIX donde empieza a aparecer con una carga negativa y esta idea de traidor, que no puede resolver las situaciones. Si focalizamos desde el inicio y vamos, y por eso traigo aquí la narración, que si bien es un códice, el códice Escatitlán se encuentra en París, fue robado, ¿sí? Fue robado de nuestro país, se encuentra en el códice, es la lámina número 2, una lámina espectacular desde todo punto de vista porque tenemos aquí la narración mexica de su origen. Y la traigo a colación para poder también desmontar que nuestros pueblos mesoamericanos no solamente tenían una noción clara qué era la historia y qué querían hacer de la historia, sino que tenían un uso político de su historia. Y esto es lo más interesante que nos ayuda a entender, porque ya instalado el virreinato, ¿sí?, de la Nueva España, los pipiltin o nobles rápidamente no solamente se van a emparentar con estos ibéricos, sino que van a empezar a registrar. La tradición de los códices nunca desapareció. Es más, hasta el día de hoy tenemos en lo que es el altiplano central de nuestra república los conocidos documentos títulos primordiales. Los títulos primordiales es una serie de documentación que presentan los pueblos originarios para hacer algún tipo de demanda al Estado, ¿sí? Generalmente son problemas ejidales, ¿sí?, de tierra, de agua, y se presenta una narración desde cuándo son pueblos originarios. Esta forma de narrar no ha desaparecido, ha cambiado. Sí, tenemos títulos primordiales ya no a mano, sino a máquina o en computadora, pero la intencionalidad sigue siendo la misma. En esta imagen es la salida, es la explicación que da los mexicas tenochcas. Hay una discusión en torno al fechamiento de este códice, si es fines del 16 o 17. Eso tiene que ver con la técnica de la pintura, si se pinta de costado, los rasgos físicos. Pero a mí lo que me interesa rescatar es cómo este grupo, estoy hablando en ese momento mexicas, porque no está fundado Tenochtitlan, salen de este espacio, un espacio que es nada más ni nada menos una trilogía, que es Chicomostoc. Chicomostoc es la cueva donde se encuentra acá Huitzilopochtli, su deidad, quien es el que le da la orden de que salgan de este lugar de Aztlán. Tenemos a Chicomostoc, Teoculhuacán, es decir, el cerro puntiagudo, Teoculhuacán. Y si algo nos ayuda a complejizar la visión, esto es un texto para ser interpretado, son textos que nos narran su historia, que legitiman su presente. El presente que es nada más ni nada menos un nuevo régimen político a partir de la instalación de la corona en estas tierras. ¿Qué nos cuenta y nos narra esta narración? Primero, la salida de diferentes grupos, acá los tenemos los Cali, que me están mostrando que son grupos, sí, que van a salir en búsqueda de una tierra mejor a partir de la orden de una deidad, de Huitzilopochtli. Digo, esto que estoy mostrando tiene que ver, y específicamente explicar, que en las narrativas indígenas, lo mítico
está presente en la conformación de la identidad nahua, es algo que es inherente y que las similitudes que vamos a encontrar en los documentos del siglo XVI y XVII con el Antiguo Testamento son evidentes. Huitzilopochtli lo podríamos reemplazar con Yahvé y los mexicas los podríamos reemplazar con el pueblo elegido de Israel. O sea, tenemos esquemas narrativos que se van repitiendo y que van a ayudar a explicar y sobre todo ubicarse en un nuevo contexto político. A ver, vuelvo a repetir, lo que la historia juega es un rol importante, que es legitimar. Eso creo que estamos todos de acuerdo. La historia legitima. Es más, o sea, de un hecho podemos tener diferentes versiones de un mismo hecho. Como todos lo hacen, como todo Estado moderno lo hace, la historia tiene un uso. Y para las sociedades mesoamericanas no era algo nuevo. Lo que trajeron los hispánicos no era algo nuevo. El uso de la escritura. Se dan cuenta que cambia el registro, que hay otra forma que tiene que ver con el sistema alfabético. Pero saben que tiene una utilidad. Tan es así, perdón, voy a hacer un impasse para dar ejemplos concretos, que en el siglo XVI pensábamos que la crisis de los pipiltin o de los nobles era a fines del siglo XVI para Ciudad de México. Hoy sabemos que no, que la crisis de los pipiltin son 15 años después de la caída de Tenochtitlan y de la reconstrucción de Ciudad de México que va a ser para 1524-1525. ¿Qué estoy queriendo decir? Que los pipiltin, los nobles que sobrevivieron a este proceso traumático, van a exigirle a la corona española que los posicione y no los junte con los Macehualtin. Esto es sumamente interesante y muy importante porque es de nuevo romper el esquema de pensar que los indios son todos iguales, no hay jerarquía, ¿sí? No había jerarquía social. Sí la había, porque los mexicas tenochcan eran nada más ni nada menos que los descendientes de Quetzalcóatl. Ahí voy a ir por parte, es decir, cómo se construyen ellos también una ubicación real ancestral. Esto lo van a aprender rápidamente y es más, tenemos como un ejemplo concreto, si a alguien le interesa, la crónica mexicana de Alvarado Tesosomoc, descendiente de Axayácatl. Él es descendiente de Axayácatl, de la familia Guanitzin. O sea, realengo puro mexica tenochca. Y él escribe en su crónica, a la cual firma y escribe en español y en náhuatl, pero escribe en español. Fíjense, sabemos que posiblemente era nahuatlato en la audiencia. Fíjense los lugares que están ocupando. Y es un lugar clave porque está diciendo a quién le correspondían las tierras, pero sobre todo pensemos, hagamos un ejercicio, en la Cuenca de México, donde todavía existían en esa época los 5 lagos, a quién les pertenecían los derechos para poder pescar. O sea, él es la conciencia histórica de la comunidad. Esto es interesantísimo porque no lo tenemos en otros lugares del continente. No tenemos este proceso tan rápido, podríamos decir, de incorporación de los pipiltin, o lo que queda de la nobleza mexica tenochca y tlatelolca, ¿sí? Cómo se incorporan rápidamente al poder y cómo juegan en el poder. Tenemos muchísimos estudios sobre los cabildos españoles. El cabildo de indios tenemos muy pocos estudios porque es complicadísimo. ¿Por qué? Porque cambian los nombres y porque tras la conquista es el propio Alvarado Tesosomoc, en otra obra, que habla mal de su cuñado. Su cuñado es don Valeriano, un hombre, un indio proveniente de Azcapotzalco, que es el informante clave de Fray Bernardino de Sahagún, y ahora vamos a ir por ahí. Y habla mal porque dice, es que en el cabildo de indios, don Valeriano está ocupando un lugar. Es decir, ahora los Macehualtin están ocupando el lugar que nos corresponde a nosotros. Esto es sumamente interesante porque es un siglo XVI que no solamente debemos ver a los castellanos, sino qué pasa con las comunidades indígenas nobles y cómo se están adaptando y cómo están buscando su lugar. Es más, en la Ciudad de México, atrás de la Corte Suprema, en el antiguo barrio de Peteopan, es precisamente la familia de Tlacaelel, sus descendientes son los que le van a vender a los Tapia, ¿sí?, parte de los terrenos, y se emparietan, Entonces, esta idea también de que el castizo, que el ibérico, que con el indio no se mezcla, es errónea, es totalmente errónea. Bien, entonces
estamos viendo imágenes que, bueno, los sellos, nadie me lo preguntó, pensé que le iban a preguntar, los sellos que vemos acá son los, digamos, ahora nuestro director del archivo son los sellos, ¿no?, que entró Goupil cuando lo entra a la Biblioteca Nacional de París. O sea, sabemos, ahí podemos fechar tranquilamente. Esta es una aproximación de lo que quizás vio Cortés, quizás. Posiblemente esto es los datos que tenemos, lo que era la cuenca y lo que era el islote, los dos islotes. Se ve claramente cómo están entrando por lo que estoy marcando acá en este mapa. Cortés, aquí está en la zona de los volcanes, yo estoy desde el norte, ¿sí? Mi mirada es hacia el norte, mi corte es hacia el norte, es donde se ubica la Virgen, ¿sí? Tlatelolco, este es el sitio principal de Tlatelolco, Nonoalco, que conectaba a nivel continental, ¿sí? Chapultepec, ¿sí? La conexión de Chapultepec, hoy todo esto sabemos que no existe nada, ¿no? O sea, ha sido todo absorbido, pero posiblemente esto es lo que se encontraron. Esto es lo que se encontraron. Digo, para que tengamos también idea de la diversidad dentro de la Cuenca de México, de grupos que teníamos y que entre ellos hay tensión. Una tensión que tenemos evidencia de ellos a partir del éxito de los mexicas tenochcas. Los mexicas tenochcas son gente que aparece en su registro no solamente pictórico, sino posteriormente alfabético, que realza la guerra, el motor de su avanzada, el motor de su éxito, el motor, la motivación es la guerra. La guerra que la tenemos que diferenciar de la conquista. Una cosa son las conquistas y otra cosa es la guerra. Las guerras es lo que ellos producen un cambio total y radical, hablando geopolíticamente. Y son 5 guerras las que marcan el cambio de ellos. ¿Y cuál es el problema? El problema lo vemos, nos enfrentamos. Están en una isla, están creciendo demográficamente, necesitan de la búsqueda de productos que no les puede proveer ni siquiera la alta tecnología de la Chinampa, ni la alta tecnología de la zona suriana. Estoy hablando específicamente de la zona de Xochimilco. Necesitan, y por eso la guerra y la conquista es el motor por búsqueda de tributo. Lo que les interesa no es la conquista material, sino la búsqueda de tributo. Y debo confesar que a veces hablar con palabras en castellano no estoy definiendo la realidad correcta, porque tributo, digamos, es la palabra que corresponde o que fue adoptada para el Imperio Romano. Nosotros no tenemos imperios aquí, tenemos otra forma de organización política. Y el tributo en náhuatl correctamente es el tecuilt. El tecuilt, que después en la zona de Oaxaca lo hemos conocido y lo conocemos hasta el día de hoy como el tequio. Viene de la palabra tecuil. Tecuil, ¿qué significa? Es mi obligación de dar algo. Y mi obligación de dar algo era desde el más bajo Macehualtin hasta el propio Hueytlatoani. El propio Hueytlatoani tenía un tecuil que cumplir. ¿Por qué? Porque primero, el poder no era de él, estaba en préstamo. El poder era de Tezcatlipoca, lo tenía en préstamo. Y si no hacía bien las cosas, que era gobernar, se lo podían sacar. Y tenemos casos, como el caso de Ahuizotl, no hace bien las cosas. Y también hay alguien que no hace bien las cosas. Moctezuma Xocoyotzin no hace bien las cosas. Y también es una de las explicaciones para entender el fin o el cierre de un ciclo desde la perspectiva indígena. Los estoy llevando para poder entender otro tipo de narrativa en torno a la conquista. Es decir, no ver qué es la conquista porque hay una invasión, sino que hay un fracaso en el gobierno por parte de Moctezuma porque no sabe gobernar. Cuando vemos en perspectiva podemos ver que Quetzalcóatl, que Maxtla y Moctezuma Xocoyotzin comparten esto, no supieron gobernar. Moctezuma Xocoyotzin, asociado aparte al sector religioso mexica tenochca, siente que no puede más con las presiones y quiere ingresar a otro nivel, es decir, pasar a otra esfera, a otros lugares liminares. Quiere ir al Sincalco. Sincalco es donde está Tlaloc, el señor Tlaloc. Y eso se ubicaba entre diferentes lugares en Chapultepec.
Y cuando quiere ingresar, sale Tlaloc y le dice, no puedes entrar a este nivel. Tú tienes que estar en este nivel para resolver como buen gobernante la situación. Fíjense los ejemplos que tenemos en torno al tecuil, que esto es importante, digamos, porque todo esto viene en torno a buscar el tributo. Fíjense que el tributo no nos está explicando la complejidad del tecuil, qué es lo que se debe cumplir, qué es lo que se debe hacer, cada uno en su respectivo lugar. Y la guerra, ¿sí? La guerra sagrada, porque es eso lo que encontramos, es el motor del mundo mexica tenochca, es el motor de expansión, la búsqueda de mejores productos, de bienes que ellos no pueden alcanzar, pero que sin embargo lo necesitan. Para hablar de todo esto también debemos entender que tenemos un mundo de deidades y una cosmovisión. Cuando hablo de cosmovisión estoy hablando de creencias. Cuando hablamos de cosmovisión hablamos de creencias complejas. Deidades, ¿sí?, que están acompañando, deidades que están auspiciando no solamente los actos, sino los actos de los guerreros, sino los actos de los gobernantes, los actos del propio pueblo, entre comillas. Y aquí tenemos deidades guerreras como Xutecutli, y lo estoy trayendo a colación porque tiene que ver con los presagios. Xutecutli, o el Señor del Fuego, o también si nos remontamos a temporalidades más antiguas, Huehueteotl, ¿no? Es el nombre correcto. Xutecutli es como lo conocemos en la temporalidad del posclásico tardío. Mixcoatl, ¿sí?, que es indudablemente con un pasado y un raigambre norteño chichimeca, ¿sí?, es la flecha, el arco y la flecha, es la guerra por excelencia. Xipetotec, ¿sí?, Xipetotec es nada más ni nada menos que la deidad de la regeneración, ¿sí? Xipe es la figura de la regeneración de la mazorca de maíz y por último la figura de Tlaloc. Pero estas deidades son parte del panteón mexica que permiten entender por qué la guerra sagrada llega a los lugares y por qué se necesita retroalimentar. Pero los dos que aparecen de manera repetitiva y constante son dos. Estoy hablando de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no es nada más ni nada menos, si descomponemos su nombre, que colibrí de la izquierda. Eso es lo que significa. Y desde el otro lado tenemos a Quetzalcóatl, que aparece y desaparece como un gemelo de Huitzilopochtli. Cuando vemos las representaciones de Quetzalcóatl, a veces no podemos saber quién es quién, según los atavíos, no nos queda claro quién es quién, comparten atavíos al igual que Tezcatlipoca. Y que estas dos figuras aparezcan también tan parecidas, con elementos tan parecidos, tiene que ver, o mejor dicho, hay una asociación de deidades, ¿sí? Son deidades nuevas para el posclásico, no así Tlaloc, no así Xipe, ¿sí? Estas las podemos observar con temporalidades muy largas, pero estas son nuevas deidades que están acompañando y que son parte, ¿sí?, de deidades importantes en torno a la dualidad. El equilibrio es importante, porque el equilibrio es lo que alcanza, ¿sí?, el éxito de una sociedad. Es más, la base de esta sociedad mesoamericana es precisamente la postulación de las familias, el hombre y la mujer que va a producir un hijo. Ese es el ideal que aparece en todos los textos que vemos. ¿Qué pasa? Lo que nosotros diríamos 10 años antes de la llegada de Cortés y su hueste. Tenemos dos corpus documentales, uno proveniente de la Orden Franciscana, estoy hablando de Fray Bernardino de Sahagún, y otro de la Orden Dominica, estoy hablando de Fray Diego Durán, que narran, ¿sí?, hay una coincidencia en narrar a partir de sus informantes indios. Cada uno de ellos tiene informantes indios de diferentes lugares. Fray Bernardino de Sahagún, él va a tener un perímetro complejo, va a estar desde la zona de los volcanes, del Popo y del Iztaccíhuatl, va a estar por la zona de Hidalgo, en Teapiapulco, va a estar en la zona de Puebla, Tlaxcala, Huejotzingo. Fray Bernardino de Sahagún hay que entender también el contexto.
O sea, es un hombre que habla náhuatl, escribe en náhuatl, y escribe en náhuatl también, que su libro 12 de la historia general está escrita en náhuatl y no está traducida. Bueno, sí está traducida al inglés. Ajá, sí. Y hace unos años ya el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNA y otros colegas están haciendo la traducción del náhuatl al español. Pero sí tenemos el libro 12 o en náhuatl o en inglés, pero no lo tenemos en castellano. Esto es bastante curioso porque es el libro más polémico, porque es precisamente el de la conquista. Y cuando uno se acerca a ver también la obra de Sahagún, se da cuenta que hay un plan magistral en su cabeza. Él tuvo en diferentes momentos, como que fue armando su obra magistral, su obra maestra, en diferentes etapas. Esto es impresionante, podemos seguirle la pista. Por eso dicen, es que son las fuentes de Sahagún. No, a ver, había un plan maestro que él cumplió en diferentes etapas. Uno es cuando está en Tlatelolco, cuando está en Tepapulco. Él va como armando. Su obra es inacabable, inacabable. ¿Por qué? Porque no solamente la complejidad de hacer la traducción en náhuatl, sino que el texto que podemos encontrar, y ustedes lo pueden encontrar en la red, van a poder observar una columna en náhuatl que es larguísima y al lado la tienen en español y es un párrafo. Es decir, que algo sintetizó. Es decir, algo no le estaba diciendo a su cabeza de la orden, algo estaba ocultando. No estoy haciendo historias de inventar historias, estoy diciendo de que por algo en náhuatl maneja las descripciones tan textuales y aparte podemos observar las marcas de oralidad. Es decir, cuando está metiéndose el informante y cuando no, cuando él está opinando. Y después la traducción en español, mejor dicho, en castellano, ¿sí? Es muy sintética, ¿no? Como una idea general. Y por el otro lado tenemos a Fray Diego Durán con otra historia totalmente diferente. Él llega con sus padres a la zona de Texcoco, a la Colhuacan, a los 3 años. No son españoles ibéricos ricos, son campesinos. Y digamos, campesinos es una categoría un poco incorrecta para esa época, pero bueno, gente que trabaja la tierra, no son españoles ricos. Y Fray Diego Durán se va a criar con niños de Texcoco y va a aprender el náhuatl de ahí. Entonces tenemos 2 registros sumamente interesantes. Lamento decir que ninguna de sus obras, estoy hablando tanto de Fray Bernardino de Sahagún como de Diego Durán, están en nuestro país. Fray Diego Durán está en España, está en Madrid, y la obra de de Sahagún tenemos algunos sermonarios aquí en México en náhuatl, pero muchos están afuera, están en Chicago, en Europa, en España, sí los tenemos en diferentes acervos documentales. Es realmente una tristeza no poder contar con esa documentación aquí. ¿Y qué coinciden estos 2 religiosos? Coinciden en relatar que 10 años antes van a aparecer presagios que se le aparecen a Moctezuma, y esos presagios a él, a Moctezuma, lo inquietan. El primer presagio que aparece, y a lo cual es elocuente, pero que no tenemos una imagen, porque tampoco de todos los presagios se representan, es la famosa piedra de Aculco. Aculco lo podemos ubicar quizás en la zona del actual Estado de México, quizás. ¿Y qué es lo que sucede con la piedra de Aculco? Moctezuma solicita, ¿sí? Para llevar a cabo uno de los sacrificios, el sacrificio que se denomina, fíjense de nuevo, curiosamente, gladiatorio, ¿no? De nuevo volvemos, siempre la comparación es con el Imperio Romano, ¿no? O sea, es tributo, ¿no? O sea, la piedra de Aculco, Moctezuma va a pedir que se traiga una piedra más grande para el sacrificio gladiatorio. El sacrificio gladiatorio, para que nos ubiquemos, es un momento especial, es en torno a una fiesta, que es la de Tlacaxipelahuistli. Es una fiesta importante, es una fiesta de renovación, y él lo que quiere es una piedra de mayor tamaño. Cuando van los trabajadores y le empiezan a trabajar, la piedra empieza a hablar, ¿no? Creo que por ahí muchos de ustedes han escuchado este relato de la piedra,
que empieza a hablar y les empieza a decir que se les acerca al final, ¿no? Y qué están haciendo, que la van a llevar a Tenochtitlan y qué sentido tiene, palabras más, palabras menos. Estos trabajadores le informan a Moctezuma y Moctezuma dice, no, yo la necesito porque cada vez la potencia de Tenochtitlan es más grande, ¿no? Necesito mostrar, ¿sí?, mi fuerza, y qué mejor que una piedra de mayor dimensión a la que tengo. La piedra sigue hablando, la van a trasladar y en un momento pasa un puente, se rompe el puente, la piedra cae, matan a alguno de los trabajadores, le informan a Moctezuma se berrinche, va a ver dónde está la piedra y la piedra desapareció en el lago. Pero una de las últimas frases, acá tenemos como varias narraciones paralelas, pero esto me parece interesante, es que la piedra se niega a entrar a Tenochtitlan. Esto es lo que nos interesa. La piedra se niega a entrar a Tenochtitlan porque parece que la piedra sabe lo que vendrá, ¿no? Por eso entra dentro de los que conocemos como presagios. Esto es curioso porque acá lo que aparece es, primero, una versión bastante discutible en torno a la figura de Moctezuma, ¿no? Esto de que los trabajadores le van a informar y él va y se encarga. Lo que creo que el énfasis y lo que nos llama siempre la atención es que la piedra está adelantándose, al final. O sea, sabe que hay un final. Es decir, el contexto está narrando de un final. Ese sería el primer presagio. La claridad en el cielo es el segundo presagio, donde aparece, las dos son la misma, una extraña luz que aparece por la noche, que emitía un ruido, dice Sahagún, que asombraba y aterraba a los mexicas, que tardó un año, o sea, fue vista durante un año, pero no todas se dan en el mismo momento, todas se dan en diferentes contextos y todas parece que fueran el desenlace de un final. La tercera es el incendio en el templo de Huitzilopochtli. ¿Qué es lo curioso del templo de Huitzilopochtli? Bueno, primero que el templo de Huitzilopochtli es el templo de la deidad personal particular del grupo, ¿sí?, de los mexicas Tenochca. Y que se prende fuego sin razón alguna. O sea, de pronto se prende fuego, se empieza a incendiar, y lo terrible es que cuando intentan sofocar el fuego cada vez crece más. O sea, no se sofoca, sino que agarra más fuerza. El cuarto presagio es el incendio del templo de Xiuhtecuhtli. Y el incendio de Xiuhtecuhtli es importante porque el fuego nosotros lo pensamos siempre como destrucción. Pero, bueno, yo soy de provincia y, digamos, muchas veces, creo que si algunos de ustedes han dado por la milpa, se sabe que uno de los sistemas es el de quema, el de roza y quema. El fuego no significa eliminación, al revés. El fuego es renovación. Se necesita quemar para renovar. O sea, es parte también de nociones de poder. El fuego no es destrucción, es renovación. Y es una metáfora para explicar el fin o el ciclo del poder. Por eso esto del templo, el incendio del templo de Xiuhtecuhtli es importante, porque metafóricamente lo que está explicando es el cierre de un ciclo de poder. El quinto que tenemos es el de la cometa. Bien. El del cometa, que también es importante porque aquí lo que aparecen como dos protagonistas importantes es la figura de otro Hueytlatoani, estoy hablando de Nezahualpilli, ¿sí? Hueytlatoani de Texcoco, que es el que le informa a Moctezuma en un diálogo, son parientes, recordemos, que hay algo funesto, que hay un pronóstico funesto. Él está pronosticando. Usted me dirá, ¿y esto de dónde sale? Sabemos que los gobernantes de Texcoco son gobernantes con capacidades especiales. ¿Qué quiero decir? Son gobernantes que tienen un
están desdoblados, una parte es animal, en el caso de Nezahualcóyotl es claro, o sea, porque se le aparecen los sueños a Tezosomo como un coyote que lo va a devorar, es un nahual. Es decir, los gobernantes de Texcoco son nahuales, se distinguen por eso, son adivinos, aparecen como nahuales, como adivinos. Y Nezahualpili por eso le informa a Motecuzoma que se acerca, que está pronosticando el final. Esto va a llevar un montón de problemas entre ellos, ¿sí? Y por uno de los problemas tiene que ver precisamente porque el cometa ellos lo están viendo como el Ixiptla de Huitzilopochtli. El Ixiptla es el que encarna Huitzilopochtli. Ixiptla no es, hasta hace unos años se lo traducía como el que está disfrazado. Si yo me pongo ropas y atavíos de, bueno, sería de una deidad, ¿no? Pero femenina, no masculina, pero pongo los atavíos, yo me convierto en el Ixiptla de esa deidad. No estoy disfrazada, ¿no? Me convierto, estoy encarnando esa deidad. Y lo que aparece en el cometa es el Ixiptla, lo que estamos viendo acá es precisamente a Nezahualpili muy preocupado, ¿sí? Por cómo va la trayectoria del cometa, ¿sí? de Citlal-Popoca, que es cometa en náhuatl, y cómo Motecuzoma se queda observando el fenómeno, ¿sí? Y lo constata. Sabemos que Motecuzoma va a llamar a Nezahualpili para comentarle lo sucedido y quiere forzar a que cambie el pronóstico. El sexto es la inundación de México, que el agua va a burbujear, como que fuera, o mejor dicho, da la impresión que hay una misteriosa espuma que aparece como que el agua hirviera. Ese es un fenómeno que apareció descrito por diferentes cronistas posteriormente también en el siglo XVI y que preocupan esto y que vaya a haber también un problema económico importante porque el desabastecimiento de lo que sacan, el producto que sacan de los lagos. La séptima es, y esta es genial, la Cihuacóatl y su lamento. Esto que ha aparecido y como algo recurrente de su frase, hijos míos, ya nos vamos, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? ¿No? Estas son las frases que aparece La Llorona, porque también ha sido modificada como La Llorona, pero cuando vemos la Cihuacóatl nos remite necesariamente a la Coatlicue, a la madre de Huitzilopochtli. O sea, nos remite a la Coatlicue, la mujer que está pariendo, la mujer que está haciendo el esfuerzo, pero sobre todo también a la Cihuateteo. Es decir, las mujeres que mueren en el primer parto y que van a ser guerreras, se van a convertir en guerreras y van a acompañar a esta lucha que todos los días los guerreros que son muertos en el sacrificio o en una guerra sagrada van a acompañar para que el quinto sol vuelva a salir. Es decir, esto de la Cihuacóatl que está llamando es mucho más complejo, es la Coatlicue, es nada más ni nada menos que la Cihuateteo, que han perdido su hijo, han perdido sus hijos. El octavo es el espejo y la garza. El espejo y la garza es la aparición de este animal, de la garza, ¿sí? Con un espejo. Ese espejo que ustedes lo pueden ver, ¿sí se ve? ¿No? Ahí está Motecuzoma en el Icpali, ¿no? Mal llamado trono, este es el Icpali. Y la garza, ¿no? Si se ve, miren el tamaño de la garza. Es nada más ni nada menos uno de los atavíos que porta la deidad Xutecutli, que es un bastón que es el mirador. Xutecutli, la deidad del fuego, tiene un bastón que es el mirador, que es lo que lo caracteriza y que aparece aquí, ¿sí? Como el que posibilita ver lo que se acerca. El octavo, ¿sí? Y hay discusión para cerrar, es el que lo plantea de manera muy clara y muy certera, no tenemos más estudios, es el doctor Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas, que él plantea la aparición como un noveno presagio, la aparición de seres deformes. Pero ¿por qué yo los traigo aquí a colación esto? Porque los presagios
cuando uno analiza a detalle y sobre todo quiénes son los que lo están relevando, nos encontramos que son textos orales, pero que son relatados después de la conquista. Entonces, ¿hasta qué punto realmente tenemos una narración de presagios como tal, sino que tal vez esto que llegó a boca del franciscano y del dominico tiene que ver también con una intencionalidad de construir y explicarse ellos mismos el fin de un ciclo? A ver, para la historia mesoamericana, para el hombre mesoamericana, la historia no era importante el pasado, sino el presente. Ese pasado se podía construir y armar tantas veces como fuera necesaria. Es más, se podían casar, aunque no se hubieran conocido, se casan, hacen guerras que no se producen, es más, hasta están registradas en estelas, guerras que sabemos que no existieron para esta zona. O sea, lo que importa es dejar registro. La historia tiene esa función. Y podemos pensar en los presagios, y esta historia, esta narración de cómo ven ellos la conquista y por qué pasa lo que pasa, también porque se están explicando su presente. Están tratando de explicar eso que hizo mal Moctezuma, por qué fueron vencidos a partir de narraciones indígenas, pero que ayudan a calmar, a saciar esta angustia tan traumática que debe ser la instauración de un nuevo orden. Esto tiene que ver precisamente en esta zona, los avistamientos con características sumamente europeas. Y acá está, esta sin lugar a dudas esta es la más curiosa. Miren, este es del Códice Florentino también, donde se encuentra en Florencia. Vamos a hacer un trabajo de Diana Magaloni excelente, donde no pudo analizar todas las láminas, pero casi todas las láminas, y encontramos que hay otros textos. Y podemos acá reconocer a alguien, ¿o no? ¿Quién está esperando? Sí, es Malitzin. Está esperando el desembarco. Lo que tenemos acá son otros textos que están explicando, no van a narrar la historia verdadera, lo que están tratando es de explicar su presente. Y por eso es curioso que pueda aparecer Malitzin, aunque no checa, sabemos, en el momento en que aparece Malitzin no está acá históricamente, pero aparte no solamente la ropa que porta, el peinado de una siguapili, ¿no? Con su huipil, de una siguapili también, imposible que entre acá, pero cómo aparece registrado en el Códice Florentino la representación del desembarco de Cortés. Creo que con esta era la última. Bueno, y esta es otra, bueno, esta también era para polemizar un poco. Miren qué maravillosa doña Marina Güera que tenemos, ¿no? Güera, o sea, para que no digan, ¿no? O sea, sí, y lo tenemos aquí el Cortés. Me encanta porque el dedito de doña Marina es siempre espectacular, en el lienzo de Tlaxcala también. Creo que aquí, ahora sí cierro, y me gustaría cerrar, si ustedes me permiten, ahí tenemos, bueno, en el recibimiento también representaciones. ¿Sí? Este es el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Que son representaciones, ¿sí?, del Valle Puebla-Tlaxcala en torno a la caída de Cholula. Miren, aquí aparece Malitzin, que seguramente con el maestro Luis Barjaul lo vieron a detalle, pero es otro tipo de manejo de espacio, ¿no? El manejo de espacio, el manejo del tamaño, ¿sí?, la fisonomía humana y formas de narrar. Son formas diferentes de narrar. También es un texto, ¿sí?, tan válido para muchos de los historiadores. Esta lámina para mí es tan válida como leer la obra de Fray Diego Durán. O sea, la lámina es otra forma narrativa. Son textos visuales que me permiten a mí poder entender qué quisieron dejar registrado. Y ahora sí, yo querría cerrar y hacer palabras de un gran colega y admirado amigo. Él es director del Museo de Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Estoy hablando del maestro Salvador Rueda, quien en una de las nuevas publicaciones de Lina que se sacaron en torno al Chimali, no sé si ustedes entraron o pudieron acercarse a ver, es una muestra magnífica sobre el Chimali que fue regalado y que llegó a estas tierras cuando vino don Maximiliano, ¿sí?, y que dejó en el castillo. Se hizo una primera publicación, pero quiero cerrar con las palabras de Salvador que me parece nos ayudan a todos a abrir un poco. Y cito: imaginemos el significado de umbral de la historia. Se trata de esas extrañas, imprevisibles y definitivas encrucijadas en el tiempo, de líneas civilizatorias desarrolladas con independencia una de otra
y con cuyo toque cambia el rumbo del mundo. Son el roce de las coyunturas, puntos sin retorno. El paso por esos momentos se abre al futuro. Algo nace ahí, pero también es el final, terminación, camino sin regreso, al abismo sin fondo del pasado y, en el mejor de los casos, el arte o el descanso de la memoria. De esos raros tiempos de quiebre que marcan destinos por razón de su extrañeza, quedan pocas huellas materiales y registros escritos. Apenas jirones dan fe de la existencia de esos puentes de tiempo. Sus marcas físicas tangibles resultan, por lo mismo, verdaderos tesoros. Cierro con esto porque es lo que yo siento hablar en esta conferencia. Es abrir nuevos tiempos, hablar de un tiempo que se pasó, pero un tiempo que tenemos ahora para volver a revivirlo. Muchísimas gracias. Y es con esta charla, que llevó por nombre Panorama del Mundo Mexica antes de la llegada de Hernán Cortés, de la doctora Clementina Badcock, como concluye el ciclo de conferencias La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental, que se efectuaron en la Sala Antonio Ocampo Ramírez del Ceiba. Agradecemos su compañía a lo largo de esta transmisión especial. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo invito a que siga disfrutando de la programación de TV UJAT.